siglo XXI. En un momento pasaremos con las declaraciones del ministro de Administración Pública, valga la redundancia, que se encuentra reunido en la Comisión Permanente de Administración Pública de la Cámara de Diputados. Y esto implicaría también la estructura orgánica de la institución, o sea que es un proyecto que tiene un impacto transversal en todo el aparato público. En sí el proyecto entonces establece los principios, las normas, los procedimientos, las incompatibilidades que deben servir de referencia para la política salarial y para establecer los salarios del sector público. Usted sabe que el salario, desde el punto de vista del concepto de personal, planteado por tratadistas como Luis Puchor o Chavenato, o sea, entienden que el salario lo que es un incentivo para el rendimiento, para el buen desempeño, es decir, premiar incluso al que mejor trabaja, pero en definitiva establecer la base en función a la valoración del cargo, y sobre la base de esos incentivos incrementales, no sé quién ganaría más en función de quien trabaje más posteriormente. Por ejemplo, en el caso francés, el 50% del salario son incentivos por rendimiento. Salario base, fundamentalmente por la profesión, la experiencia y la competencia, pero otro 50% por el rendimiento. Es decir, para que se vea que esto es una política universal, de que el salario es un instrumento para la productividad en el aparato público. Con esta iniciativa que ya está en el Congreso, obviamente por eso está aquí la comisión, ya conociéndolo, que ha sido muy receptiva con el mismo. Esta es la segunda reunión que hacemos. Pues vamos a establecer un orden en la administración pública necesario para contar con una administración pública moderna, eficiente y competente. Todo esto con una finalidad: servir mejor a los ciudadanos y transparentar el tema salarial. ¿Cuáles son los dos ministerios que se ha dicho, plantea también el proyecto reducir? ¿O los ministerios que se van a... No, lo que pasa es que hay otra ley, es otro proyecto de ley, que se llama Ley Orgánica de Administración Pública. Esa ley orgánica, que también está muy avanzada, establece una, diríamos, modificación de la macroestructura del Estado. Es una ley que le da coherencia, le da coordinación, especificidad y le da, diríamos, organicidad a la administración pública. Entonces ahí se está planteando una transformación de la administración pública, pero el ministro de Administración Pública no ha dicho que se va a reducir tal o cual ministerio. Esa fue la pregunta del periodista al ministro, pero no fue la respuesta. O sea, nosotros no hemos hablado de ningún ministerio. No hemos hablado de ningún ministerio, de ninguno en absoluto, porque el proyecto incluso todavía está en fase de discusión con las altas instancias del Estado. O sea, no se ha hablado de... Fue una pregunta que hizo el comunicador, a la cual le respondimos con el enfoque general, de que ciertamente el Estado hay que racionalizarlo, el Estado tenemos que hacerlo más operativo, el Estado debe ser más funcional, pero fue el que me entrevistaba que usó esos nombres, no lo sé yo, ni respondí afirmativamente. No se descarta. Porque no hemos llegado a la fase final del anteproyecto, o sea, hay una comisión que asignó el presidente, la cual nosotros hemos trabajado para entregarle el proyecto a través del ministro de la Presidencia, y en esa fase que estamos. Es más, ahora estamos en la fase de redacción de técnicas legislativas sobre el proyecto, y en definitiva, cuando se envía al Congreso, sería vía la Presidencia de la República, en este caso la Consultoría Jurídica. Nosotros no hemos hablado de que tal o cual ministerio. Sí hablamos de la posibilidad de una racionalización de los ministerios, pero no hemos dicho que tal o cual. Pero es posible que ocurra. Hemos sometido un proyecto que reforma la macroestructura del Estado. En esa reforma que ustedes proponen, ¿están establecidos los ministerios que necesita el Estado? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Hay propuesta de que haya más? ¿Hay propuesta de que haya menos? Mira, lo que ocurre es que ese no es el tema más importante del proyecto. El tema más importante es toda la transformación de la administración pública, toda su racionalidad. Es un elemento circunstancial, porque que hayan dos menos o dos más, eso no va a alterar la administración pública. La esencia es que contaremos con una administración pública, diríamos, con una coherencia orgánica, que no habrá duplicidad de funciones, que habrá una coordinación en toda la administración pública y que también habrá una unidad normativa, o sea, una norma que van a regular a todo el aparato público, porque hay problemas a veces con lo que llaman personalidad jurídica,
de concentración, descentralización, autonomía, que son conceptos que no están tan claros a veces en la actual normativa. Entonces, es una revolución de ley y tocaría finalmente los productos orgánicos como los ministerios, pero de mi punto de vista no va a ser la parte más importante. Pero yo le pregunto, para usted no, pero para los funcionarios sí. Lo que yo entiendo es que lo de bastante, eso, lo de exceso o deficiencia, es un asunto que debe ser fruto de un estudio de la administración y de los roles que establecen. Por ejemplo, fíjese de lo siguiente: los ministerios se establecen en base a la propuesta de los programas de gobierno de los partidos llegaron al poder y definen prioridades estratégicas. Por ejemplo, en el caso de Europa, el caso de España, ¿quién define los ministerios? Lo define el propio presidente, tiene poder reglamentario. Entonces él decide, bueno, en base a que yo tengo esta propuesta programática y que voy a hacer énfasis en estas políticas públicas, yo voy a trabajar con estos ministerios. Es decir, tiene el poder reglamentario. Para que se vea que el problema orgánico es un problema que deriva de estructural, deriva de las propuestas políticas. O sea, ¿cuáles son mis prioridades? Entonces yo voy a trabajar con estos ministerios que van a hacer cumplir estas prioridades. Pero la ley en el fondo, démele el valor que tiene, que no acaba con que haya un ministerio más o tres menos. Señor Camejo, perdone que insista, usted habló de duplicidad de funciones. Claro. En la actualidad, el aparato estatal tiene duplicidad de funciones en instituciones. Sí, pero no a nivel de los ministerios, sino a nivel de direcciones. Usted encuentra el sector transporte, identificado. Ahí hay duplicidad de funciones, que eso hay que racionalizarlo, pero no a nivel de los ministerios. ¿Y el sector agua, que ahí está? Igualmente, usted lo identifica, eso necesita necesariamente que reestructurarse. Usted ve que es más importante que hablar del ministerio, que son unos o dos o tres. También tiene mucha... Todo lo que amerite una racionalidad, una unidad normativa, una unidad orgánica, una política efectiva de dependencia jerárquica y de supervisión, todo eso va a ser transformado en la administración pública dominicana. ¿Qué va a pasar con la Liga Municipal Dominicana según la estructura nueva que se va a dar? Bueno, usted sabe que ya el caso de la Liga entra en un aspecto de la ley orgánica municipal, y esto es la ley orgánica de la administración pública. Nosotros respetamos mucho la autonomía municipal, que también la Constitución manda a establecer una ley orgánica municipal. El presupuesto de este año ha quitado recursos a varios ministerios de dirección en general. ¿Ha afectado al Ministerio de Administración Pública? Claro que sí, nos dejaron igual. Pero beneficiado entonces, mucho beneficiado. No, es que tampoco que no. Además de la mujer y la juventud, ¿es verdad que INEFRE se va también? Oye, ¿qué pregunta hace él? No sé, yo no he hablado ni de la mujer, ni de la juventud, ni de INEFRE. Cuando salga le voy a hacer una pregunta, porque sé que no lo... Él sabe que no va a estar hay ministerios que están recibiendo menos dinero que el despacho de la primera dama, y saber si eso administrativamente... Acaban de escuchar las declaraciones del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, con relación a un proyecto de ley para la modificación salarial en la República Dominicana, también una ley orgánica para reorganizar los ministerios en la República Dominicana. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.